desde el principio. Vamos a resolver un ejercicio de segunda y tercera ley de la dinámica. Una primera parte de segunda ley, donde dice que un coche de 1200 kilos marcha con una velocidad de 30 metros por segundo y ve un camión parado a 100 metros de distancia. El camión tiene una masa de 24.000 kilos y está, pues eso, a 100 metros. Cuando el conductor del coche pisa el freno, la aceleración de estos es de menos 3 metros por segundo al cuadrado. En el apartado A me preguntan si chocarán el coche y el camión. Y en el apartado B me dicen que sí, que choca el coche con el camión. Y en esta circunstancia, cuando el coche colisiona con el camión, me preguntan si el coche ejerce fuerza sobre el camión o el camión sobre el coche. Es aquí donde entra en juego la tercera ley de Newton. Si un poquito más adelante seguimos con el problema y en la colisión sabemos que dicha colisión, dicho impacto dura 0,2 segundos, me piden calcular la fuerza que el coche ejerce sobre el camión o que el camión ejerce sobre el coche. ¿De acuerdo? Y por último, se trata de un ejercicio de conservación de la cantidad de movimiento que nosotros vamos a resolver mediante la tercera ley de Newton. Pues me preguntarán en ese impacto si el camión se habrá movido, ¿vale? Y qué velocidad será la que tendrá el camión después del impacto y qué distancia habrá recorrido. Es un problema muy completo. Vamos para allá. En este primer apartado, para comprobar si el coche impactará sobre el camión, lo que tenemos que hacer es uso de las leyes de la cinemática. Por ejemplo, de la tercera de las ecuaciones, puesto que el tiempo no está implicado. Podemos preguntarle a dicha ecuación si cuando la velocidad final sea 0, partiendo de 30 con una aceleración de menos 3 metros por segundo, si esa distancia de frenado en esas condiciones será superior o no a 100 metros. Si la distancia de frenado es superior a 100 metros, pues habrá impacto. Y si no, no. Vamos a calcular cuál sería esta distancia de frenado. Bien, pues dicho cálculo arroja un valor para la distancia de frenados de 150 metros, que supera con creces los 100 que separan inicialmente al coche y al camión. Y esto quiere decir que al vehículo, a pesar de pisar el freno, no le dará tiempo y acabará impactando. Bien, en este segundo apartado se nos dice que si el coche llega a alcanzar al camión con una velocidad de 20 metros por segundo, pues ¿quién empuja a quién realmente? Y lo que tenemos que tener claro es qué dice el tercer principio de la dinámica o principio de acción y reacción. Y este principio nos dice, tal cual podéis ver aquí, que cuando el coche y el camión impactan, la fuerza que el coche ejerce sobre el camión, la que llamamos acción, es una fuerza que va a tener la misma dirección, pero sentido opuesto. Y también la misma intensidad, es decir, el mismo valor numérico, que la fuerza que el camión ejerce sobre el coche, que llamaremos reacción. Dicho de otra manera, ambos se ejercen una fuerza mutua, y esas fuerzas son instantáneas. La fuerza que A ejerce sobre B tiene el mismo valor que la fuerza que B ejerce sobre A, pero están aplicadas sobre cuerpos distintos. Mirad, voy a dibujarlas y las explicamos. Bien, pues dibujados ambos vectores en el punto del impacto, podremos decir que la fuerza que está aplicada sobre el camión, esta es la fuerza que el coche ejerce sobre dicho camión. Mientras que la otra fuerza, la que va dirigida a la izquierda, que está aplicada en el coche, es la que nosotros vamos a llamar la fuerza que el camión ejerce sobre el coche. Son dos fuerzas que, como podéis ver, tienen exactamente la misma longitud, tanto la que va hacia la derecha como la que va hacia la izquierda. La diferencia es que la fuerza que el camión ejerce sobre el coche está aplicada sobre el coche, mientras que la fuerza que el coche ejerce sobre el camión está aplicada sobre el camión. La fuerza roja hará que el camión se desplace hacia la derecha, mientras que la fuerza azul hará que el coche retroceda o se deforme. Bien, en este tercer apartado lo que se nos pide es que calculemos cuál es el valor de esa fuerza que se ejerce entre el coche y el camión, y para eso se nos dan los datos del coche y los datos del camión. Con los datos del coche, que es de quien tenemos toda la información, podemos calcularla. Tenemos la masa del coche, la velocidad inicial y final del coche y el tiempo que dura el impacto. Del camión sabemos la masa, sabemos también que el impacto dura lo mismo que para el coche, puesto que es una acción mutua.
conocemos la velocidad final, velocidad inicial, que estaba parado, y después calcularemos la velocidad que lleva el camión después del impacto, puesto que habrá notado el movimiento y habrá salido empujado hacia adelante. Pero eso será el siguiente apartado. Para responder a la pregunta de que cuánto vale la fuerza ejercida, lo que vamos a hacer es utilizar la segunda ley de Newton, pero la vamos a escribir de otra manera diferente. Bien, pues la escribimos así. La fuerza que el camión ejerce sobre el coche, y por lo tanto la aplicamos sobre la masa del coche, será una fuerza dirigida hacia la izquierda, provocará en la masa del coche un cambio de velocidad con el tiempo. ¿De acuerdo? Conocemos todos los parámetros, la masa, la velocidad final inicial y el tiempo de interacción que va a sufrir el coche. Sustituimos los valores y calculamos la fuerza, que arroja un valor de pues un total de 120.000 newtons. 120.000 newtons de intensidad de fuerza es como si dejaran sobre esta parte del coche una masa de 12 toneladas. 12.000 kilos tendría un peso aproximado de 120.000 newtons. Luego fijaos que así a 20 metros por segundo, que eran 72 kilómetros por hora, el impacto sobre el camión tendría un efecto similar al de que le dejaran encima 12 toneladas, que es mucho, ¿vale? Bien, esto es lo que se nos pide en el apartado C. Ahora vamos con el apartado D. Bien, en este último apartado lo que se nos pide es que calculemos cuál será la condición final del camión, sabiendo que cuando el coche impacta sobre él, en ese momento en el camión aparecen dos fuerzas. Estas dos fuerzas, solo en el momento del impacto, serán la fuerza que el coche ejerce sobre el camión hacia adelante y que provocará que el camión se mueva, y la otra que también aparece sobre el camión es la fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento es la que ejerce el suelo sobre las ruedas y sí que va a acompañar al camión en cada momento, ¿vale? Fijaos, ahora mismo están dibujadas las dos porque hay impacto, pero en el mismo momento en el que el camión va hacia adelante, en ese mismo momento desaparece la fuerza motriz. La que sí que acompaña al camión en cada momento es la fuerza de rozamiento, ¿de acuerdo? Esta fuerza que está dibujada acompañaría en cada momento al camión hacia la izquierda y sería quien acabaría moviéndolo a pesar de que el coche lo ha puesto en movimiento. Vamos a resolver el ejercicio. Vale, pues vamos a resolver el problema escribiendo la segunda ley de Newton, igual que habíamos hecho antes para el coche, ahora lo vamos a hacer para el camión. En esta ecuación ahora, esta es la fuerza que el coche ejerce sobre el camión, m es la masa del camión, v será la velocidad final a la que se pondrá el camión después del impacto, la velocidad inicial es 0, puesto que el camión está en reposo en el momento del impacto, y esto es lo que dura ese impacto. Esta ecuación, no obstante, está mal escrita, puesto que en ningún momento hemos añadido la fuerza de rozamiento, que habrá que poner. ¿De acuerdo? En el coche no se tenía en cuenta el rozamiento, pero ahora el camión sí, en este apartado nos dice que la tengamos en cuenta. De manera que reescribimos esta ecuación de la siguiente manera. Sustituyendo valores, vamos a calcular la velocidad con la que sale despedida el camión hacia adelante. Vale, pues esa velocidad a la que el camión saldría despedido hacia adelante es de 0,16 metros por segundo. Muy poquito, como cabría esperar, puesto que el camión es muy pesado y además existe un rozamiento muy grande. Aún así, unos centímetros se va a desplazar. Vamos a ver si el camión empieza a moverse con esta velocidad, hasta dónde sería capaz de avanzar, cuántos centímetros sería capaz de avanzar hasta detenerse gracias al rozamiento. Para calcular esa distancia de frenado, primero tenemos que calcular la aceleración que produce la fuerza de rozamiento sobre el camión. Vale, pues esa aceleración es de menos 4,16 metros por segundo al cuadrado. Y ahora, utilizando la tercera ley de la cinemática, podemos calcular la distancia de frenado. Bien, pues aquí está el cálculo, aquí arriba. Aplicando la tercera ley de la cinemática, con esa aceleración que nos ha dado la fuerza de rozamiento exclusivamente, sabiendo que la velocidad final es 0 y la inicial es 0,16, que hemos calculado aquí, nos sale que la distancia recorrida por el camión tras el impacto es de unos 3 milímetros. ¿De acuerdo? Es poquito, pero es la realidad. El coche pesa 12 veces menos que el camión. El coche no tenía rozamiento, pero el camión sí que tiene un rozamiento muy fuerte y además el impacto dura solo 2 décimas de segundo, con lo que el impulso que el camión recibe por parte del coche no es muy alto y por eso la distancia recorrida es muy poquita.
Bien, pues este es el ejercicio que me habíais pedido que resolviera. Espero haberos ayudado.